A riesgo. A riesgo de ser reiterativo, a riesgo de estar repitiendo mucho las cosas, tenemos que seguir generando una conciencia. Tenemos esta lucha entre dos males, dos muy malos. ¿Cuál es menos malo? ¿Qué es menos peor? ¿Qué es lo que tenemos que afrontar? Si vemos los números de la economía, debemos estar preocupados, muy preocupados. Como era de esperarse, como era lógico, luego de que Standard & Poor's baja la calificación de la deuda soberana de México, 38 instituciones financieras mexicanas también bajan. Y esto no depende de la situación de estas empresas. No depende directamente de ellas. Déjeme le explico un poquito qué es lo que pasa. Las calificadoras de valores tienen como principal objetivo, básicamente el único, medir la capacidad de pago oportuno de los acreditados. ¿Quién tiene más capacidad de pago, el gobierno o una empresa? ¿Un gobierno o una empresa? Pues evidentemente el gobierno. Si le bajas la calificación al gobierno, baja también la de las empresas. Así es, no es que haya una merma, no es que haya un daño en la situación económica, en la situación financiera, ya sea de empresas, ya sea de instituciones. Así es. Entonces vemos por ese lado eso. Por el otro lado, vemos cómo la situación se vuelve cada vez más compleja entre Estados Unidos, y nos empieza a revelar datos que son difíciles, muy difíciles de creer. Mire, si vemos la lista de contagios, ¿le suena que en California, mire, el número de contagiados en poblaciones de Estados Unidos es muy superior a los que existen en la frontera de México? ¿Le suena lógico que en California haya 3,944 casos de coronavirus, en San Diego 297 y en Tijuana solo 10? ¿Le hace sentido? La frontera de Tijuana es la más transitada del mundo, la más transitada de todo el mundo. Déjeme darle un dato más. ¿Saben cómo llegó el COVID-19 a Ecuador y se volvió un problema muy grave? Una señora llegó de España, perdón. Llegó de España muy feliz, muy contenta, le hicieron, ya sabe, como solo los latinos, como solo los caribeños saben hacer cosas, le hicieron una fiesta. Pues fueron el tío, la tía, el hermano, la hermana, el primo segundo, el primo tercero, todo el mundo fue. Salieron de la fiesta y contagiaron a todo el mundo. Y Ecuador hoy trae un problema grave de salud. Arizona, 508 casos. Sonora, solo 7. Nuevo México, 136 casos. Todo Texas, por ejemplo, 1,537. En El Paso hay 25. Y en Juárez solo 4. ¿Le suena el número? A mí no. O sea, ¿será porque he cruzado la frontera del Paso y he cruzado la frontera de Tijuana y cómo va y viene la gente? ¿Será que por eso no me suena? Y los números en materia económica están siendo verdaderamente malos. Hoy no solo es esta lógica información de Standard & Poor's, sino también que, mire, vemos al embajador de México, de Estados Unidos en México, Alandó, que ama México, le cae bien México, es muy pro-mexicano, diciéndoles, señores estadounidenses, vengan para acá, regrésense a sus casas. Y les dice por ejemplo, a la gringa le dice, oigan, ¿y usted que reside en México? Pues véngase para acá. ¿Por qué les están diciendo que se regresen si Estados Unidos es hoy por hoy el lugar donde más coronavirus hay? Porque suponen que en México la situación se va a poner muy difícil. Suponen que en México hay menos servicios de salud o mejores condiciones para atender la epidemia. Yo, si no tuviera mis raíces tan puestas en México, quizás estaría considerando irme a casa de mi papá allá a Soledad, California.
En Soledad, California, hace prácticamente un mes ya tienen refugios para gente infectada, tienen hospitales preparados y han disminuido su actividad, ya sé cómo, por lo menos 3 semanas. Seguimos viendo, bueno, que en la economía nacional las cosas están fatales. Caída en la confianza empresarial, y la caída en la confianza no es únicamente por la pandemia, es por las acciones que está tomando, o las omisiones. Sería difícil saber si son acciones u omisiones del gobierno que lo ponen en una situación complicada. Por ejemplo, el IMEF habla de una caída del 4% en el PIB, Citibanamex del 5.1%, Goldman Sachs del 4.3%. Es decir, todo el mundo está viendo que la economía se ve mal, muy mal, que la economía se ve presionada, muy presionada, que la situación se ve difícil, muy difícil. Hoy el director gerente del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Gustavo de Hoyos, dice... José Ángel Gurría, perdonando, me perdí, ok. Editamos esta parte, Eduardo, por favor, al fin que no estamos en vivo, ¿verdad? Que estamos grabando, que no son las 8 o 7 de la noche, que no está Vanessa entrando al estudio. Vanessa, ¿cómo estás? Gracias. A ver, regresemos al punto. Hoy el director gerente de la OCDE, José Ángel Gurría, dice, pues va a haber recesión mundial. Vemos signos ominosos en todos lados. Vemos que el precio del petróleo, $13 por barril, el menor nivel en 19 años. Es decir, el nivel de los precios del petróleo que tenemos hoy es mayor de edad. $13 por barril. Y se percibe una respuesta extraña del gobierno. Déjenme usar la palabra extraña. Mi amiga Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, diciendo, no, los patrones le tienen que pagar a los trabajadores completo. Si a una empresa no puede llegar a acuerdos con sus trabajadores por el paro técnico, por cualquier cantidad de situaciones, pues lo están forzando a correrlos. Y eso es peor para la economía. Hoy el Servicio de Administración Tributaria publica una carta que, mire, yo, y honestamente hoy se lo decía a uno de los más altos funcionarios del SAT, le decía, yo entiendo el sentido de la carta, entiendo claramente cómo viene esta carta. Es una carta correcta desde el punto de vista técnico, es una carta correcta. Dice, está exigiendo que se paguen impuestos, que las contribuciones deben ser progresivas, que debe pagar quien más tenga. Y dice, aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión fiscal y combatir a la corrupción. Hacemos un llamado a las y los contribuyentes a informarme sobre cualquier cambio en las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria solo por nuestros canales oficiales. Cuando todo el mundo estaba esperando que el Servicio de Administración Tributaria mandara una señal de apoyo, mire, ¿va a caer la recaudación? Sí, va a caer la recaudación. ¿Es necesario que el gobierno recaude para cumplir con sus programas? Sí, sí lo es. Pero también lo es la promesa del presidente que dice que el gobierno se va a apretar el cinturón. Dos Bocas y la mayoría de los proyectos de Pemex a $13 por barril no son viables. Se perdería dinero si sacan más. Si dejamos de importar gasolinas, perderíamos dinero. Entonces, a lo mejor habría que parar algunos proyectos. Neta es prioritario construir el Transísmico, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Es prioritario en un momento de coyuntura.
Creo que una manera sería sí buscar que la recaudación se mantenga, sí que pueda pagar el que tiene que pagar, que el que pueda pague y el que no pueda encuentre en el SAT un aliado. Pero el mensaje es un mensaje duro, es un mensaje, no nos vamos a mover. Lo mismo de la secretaria del Trabajo y de la jefa del Servicio de Administración Tributarias. Reitero, tienen razón desde el punto de vista legal, tienen razón desde el punto de vista institucional, tienen razón desde el punto de vista de que es la orden que les dio el presidente. Pero parece muy duro. Y el mundo no se acaba aquí, ¿eh? El mundo no se va a acabar aquí y vamos a vivir una crisis quizá peor que la de 2009, sí. Quizá comparable a la de 1995, pues sí. Sí. Y preparemos, ¿no? O sea, estemos preparados y estemos listos. ¿Que va a venir una crisis como la del 95? Sí. La última vez que la economía mexicana estuvo en crisis, porque se critica con mucha facilidad y con mucha ligereza a los neoliberales. La última vez que la economía mexicana estuvo en crisis fue 1995. Cuando estuvieron los populistas de Echeverría y de López Portillo, las crisis eran recurrentes. Cuando estuvo Miguel de la Madrid no pudo paliar las crisis recurrentes. Y la crisis de fin de sexenio y de medio sexenio y de el momento que fuera en el sexenio. La última vez que la economía mexicana estuvo en crisis, que hubo problemas, que aumentó la pobreza, que creció la desigualdad, que hubo tragedia económica fue 1995. En 2009 la economía cayó. Y a partir del último trimestre de 2009 hasta el año pasado, la economía había venido creciendo trimestre tras trimestre tras trimestre de manera consecutiva. Esas son verdades. Esas no son posiciones políticas. Esas no son descalificaciones de neoliberales y de chairos, de fifís y de, no sé cómo, o de 4Ts. No sé cómo se les pueda llamar. El hecho concreto es que no va a haber gente que tenga problemas graves para pagar impuestos, porque se le cayó el negocio. Y el turismo y las líneas aéreas y los restaurantes y las empresas de servicio, todas. Hay que permitir, hay que dar aire al que no pueda. Yo estoy totalmente de acuerdo que aquel que se ha hecho omiso, iba a decir una mala palabra, pero me quedé en omiso, ¿vieron? Ya estoy mejorando. Aquel que se ha hecho omiso, aquel que no ha querido cumplir con sus obligaciones, debe ser llevado ante la justicia por el Servicio de Administración Tributaria. Debe hacerlo. Debe pasar por el filtro del Procurador Fiscal de la República, Carlos Romero. Deben pasar por ahí. Quien ha decidido no pagar impuestos antes del 28 de febrero debe pagarlos. Sin embargo, creo que también se debe entender la situación. Se debe tener, déjeme usar la palabra, empatía. Porque la situación está mal y peor se va a poner. Y la historia no acaba aquí. La historia no va a acabar aquí. Tenemos que ver qué es lo que sigue hacia adelante. Tenemos que ver cómo reconstruimos. Hay quienes quizá con añoranza extrañan un mensaje de vamos a unirnos todos, vamos a juntarnos todos. Hoy no es tiempo de decir que se acabó de descalificar a quien critica. Porque hoy resulta que todo el que critica al presidente es conservador. La pregunta de fondo que hace el padre del análisis superior es, ¿ser conservador es malo? Esa es mi palabra y como siempre es en firme.